Saludos y bendiciones. Qué bueno es estar juntos nuevamente en nuestra aula virtual de Acabi. Es un placer, amados hermanos, estar juntos nuevamente. Espero que los próximos minutos su vida sea bendecida. Hoy voy a compartir con ustedes un tiempo muy precioso para mí y espero que también lo sea para tu vida. Recuerde que somos Acabi, la Academia de Capacitación Bíblica, y nuestra base está en Deuteronomio capítulo 32, verso 2, donde dice: goteará como la lluvia mi enseñanza, porque el nombre del Señor proclamaré. Así que, como lo he hecho en otras ocasiones, tengo que volver a decirlo. Perdón a los teólogos que saben más que yo, porque soy atrevido, porque me atrevo a hablar de estos temas. Así que acompáñenme, mis amados, y espero que esta primera clase de grupos sectarios del judaísmo en el tiempo de Jesús. ¿Por qué he decidido dar estas clases o formar este curso, Grupo Sectario del Judaísmo? Porque cada vez que usted abre las Sagradas Escrituras se va a encontrar, como en este caso tenemos a los samaritanos, que es la primera clase de 6 clases. Después nos encontramos los fariseos, los saduceos. Entonces, para ya tener una imagen más completa, cada vez que usted abra el Nuevo Testamento, que decir: ahora entiendo de dónde vienen los samaritanos, ahora sé quiénes son los samaritanos, y entender por qué, dice ahí, y los judíos no se llevaban bien con los samaritanos. Entender el por qué Jesús, cuando va rumbo a un lugar, dice: y era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué es criticado Jesús? ¿Por qué es tan importante esa parte del Nuevo Testamento donde Jesús se queda platicando con una mujer que es samaritana? ¿Y por qué Jesús, cuando está hablando del amor, la compasión, miren nada más, que pone como ejemplo a un samaritano? Las actitudes que están en el corazón de este buen samaritano están por encima de un sacerdote, de un levita. Entonces, ¿quiénes son los samaritanos? Lo vamos a ver en esta tarde, así que acompáñenme, mis amados, y adelante en el Señor para seguir aprendiendo. Según la tradición, los samaritanos son descendientes de Manasés y de Efraín, los hijos de José. Si usted recuerda, cuando Israel sale de Egipto y vienen rumbo a la tierra prometida y cruzan por el desierto, una vez que se establecen en la tierra prometida, es ahí donde la tribu de Efraín y de Manasés se quedan en esta área de Samaria. Pero déjeme decirle todavía este detalle: todavía no son conocidos como samaritanos. Eso lo vamos a saber en el futuro, pero no ahora que ellos están llegando. Llegan a esa región de Samaria. En sí, los samaritanos se llaman a sí mismos los shomerim. En otras palabras, los guardianes. Estoy hablando de los samaritanos, de los cuales ya se encuentran en el Nuevo Testamento, no de los recién llegados a la tierra prometida, como los Manasés y Efraín, toda su familia. No. Yo ya estoy hablando del Nuevo Testamento, y decía, sin llamarlos Shomerín, que quiere decir los guardianes, y ellos afirmaban, en la actualidad afirman, que son poseedores de la verdadera tradición bíblica. Ellos dicen: nosotros tenemos la verdad y no los judíos, ¿ok? Así que vaya tomando nota, porque se pone interesante, porque es aquí en esta región donde llegan estas tribus, donde Josué, el gran conquistador, y Eleazar construyen el primer tabernáculo en la tierra prometida, y lo hacen en Silo, muy cerca del monte Gerizim. Debo de decir ahí, Gerizim. Es ahí donde se levanta el primer tabernáculo, y ahí
en esa tierra de Samaria es cuando se empieza a distribuir la tierra para cada tribu. Recuerda que eran 12 tribus que vienen desde Egipto y ahora les están dando una porción de la tierra. Tengo que decirlo, hasta el tiempo de Salomón no había lo que nosotros leemos en el Nuevo Testamento, los samaritanos ni los judíos, todos eran israelitas. Las 12 tribus se les conocía como israelitas, pero tome nota de esto. Después de que muere Salomón, donde están las 12 tribus reunidas, cuando Salomón muere, el hijo de él, Roboam, empieza a gobernar. Y ahí es cuando el reino se divide. 10 tribus, no, nada más dése cuenta. En el Roboam está viviendo o está reinando en Jerusalén, lo que después sería conocido como el reino del sur. Entonces, 10 tribus de allá del norte, en Samaria, pues, de toda esa área de Samaria, 10 tribus no están de acuerdo con Roboam. Y allí surge una división. 10 tribus, la mayoría quedan en el lado de Samaria, que es conocido después como el reino del norte, ¿ok? Entonces ya tenemos ahí reino del norte y reino del sur. Tiempo de Roboam, reino del norte, reino del sur, que con Roboam solamente se quedan 2 tribus, ¿ok? Tomando nota de lo que está sucediendo. Vayamos un poquito al Nuevo Testamento. Es ahí ya cuando los samaritanos era un pueblo mestizo, judeo, pagano. Ahorita lo voy a explicar. Ellos vivían entre Judea y Galilea, ¿ok? Si usted va aquí al mapa, permíteme agarrar un color. Ellos vivían, los samaritanos, ellos ya vivían entre, dice aquí, entre Judea, todo este color verde, todo esto es Judea. Entonces, dice Judea y Galilea. Vea este colorcito cafecito, aquí está Galilea. Entonces, los samaritanos vivían aquí, en esta área. Lo que usted está viendo con este color verde pálido o clarito. Ellos aquí viven los de Samaria, en este lugar. Cuando se divide, cuando llegan la gente de Egipto, ellos aquí en esta área más o menos, es cuando ellos reparten la tierra, y es aquí donde se pone el primer tabernáculo, muy cerquita de Samaria. Y nosotros vamos a ver que Roboam está reinando aquí en Jerusalén. Aquí se vinieron para esta parte, reino del norte, toda esta área, por así decirlo más o menos. Este es el reino del norte. Vamos a poner una R y una N, reino del norte, y acá se conoce como el reino del sur, ¿ok? Ya usted ya va teniendo una clara contemplación de lo que es la ubicación de las 10 tribus, acá 10 tribus, y aquí solamente 2 tribus en el reino del sur. De allí ya estamos tomando nosotros una idea. El rey de Asiria, ok, él vino a cautivar y deportó o se llevó 27,000 israelitas. Me quiero ir aquí, permítame cambiar el color del plumón. Ellos, estamos viendo aquí, vamos a ver, el red blanco, de acá viene, de Asiria, de aquí, el blanco no se nota bien, el tiempo está pasando y me estoy comprometiendo con usted en el tiempo. Ellos vienen, este rey Arjón viene de acá, de arriba, viene de Asiria, de aquí viene, y ellos toman cautivo a 27,000 personas de aquí de Samaria y se los lleva cautivos, ¿ok? Aquí ya estamos
700 años más o menos antes de Cristo, se lleva estos 27,000 israelitas. Hubo otros israelitas que no se fueron, que no se lo llevó, solamente se llevó 27,000. Este es la figura de Sargón, de allá del rey de Asiria. Y cuando él se lleva cautivo 27,000 que están registrados, usted lo puede ver en Segundo de Reyes. Usted puede hacer aquí en este momento, haga una pausa, vaya, abra su Biblia y lea Segunda de Reyes, capítulo 17, verso 24, o abra también Esdras, capítulo 4, verso 2 al verso 11, y ahí va a hablar de cómo el rey Sargón de allá de Asiria y de otros lugares trae gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Hamad, Sefarbaín, trae gente de las cuales de todas estas de todos estos países, todas estas regiones se mezclan con los israelitas que se quedaron allí en Samaria. Ahí es ahí donde empieza el problema, porque los del reino del sur, los de Jerusalén, se están conservando puros, pero debido a esta deportación y a esta conquista que tiene Sargón II con la parte de Samaria dentro de las 10 tribus, la gente se empieza a mezclar los que se quedaron. Recuerden ustedes que era un asunto bien delicado que ya Dios les había dicho: cuando yo te lleve a la tierra a la cual te voy a introducir, no hagas lo que encuentres, lo que hacen otras culturas. O sea, Dios da una serie, usted lo puede encontrar todas estas recomendaciones en Levítico y en Deuteronomio. Ya Dios les había dicho, más sin embargo, los que se quedan ahí se empiezan a mezclar con las otras culturas. Y ahí es donde empezamos a ver que, permítame, se me había brincado una aquí. ¿Ve? Debido a todo esto, a todas esas mezclas, la mayoría de los israelitas del norte perdieron, vea bien esto, su propia identidad, perdieron su propia identidad y ellos empiezan a absorber creencias, prácticas y costumbres de otra nación. A la hora de mezclarse, entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la enemistad religiosa entre los judíos y ahora ya se le empieza a conocer la gente de Samaria, los samaritanos, ya empiezan ellos a ver problemas. Nos encontramos con otra situación. Tiempo después, Babilonia, allá con Nabucodonosor, vence a la gente de Siria. Y una vez que vence a la gente de Siria, Babilonia decide venir, pero ahora tomar cautivo. ¿A quién? Al reino del sur. Entonces ya toma cautivo a la gente del reino del sur y es ahí donde usted se va a encontrar que Nabucodonosor se lleva cautivo, por ejemplo, ahí a Daniel, al profeta Daniel, a 3 jóvenes que usted ha escuchado mucho, Sadrach, Mesach y Abednego, se los lleva cautivo. También se lleva a pura gente capacitada, a puro cerebrito, pura gente inteligente. Pero debido a que hay un profeta llamado Jeremías, el cual había profetizado que iba a venir desde el norte, que iba a venir de allá, el rey de Babilonia, y se iba a llevar cautivos a la gente que vive en Jerusalén, a la gente de Judá, donde están las 2 tribus. El rey de Babilonia le ofrece al menos 3 situaciones, podríamos llamarle 3 opciones a Jeremías. 1, que se podía ir con ellos a Babilonia. 2, que se podía quedar en Jerusalén. O tercero, que podía ir a Egipto. Se cree que Jeremías optó por salir a Egipto. Entonces, allí ya estamos viendo que se llevan cautivo primero a los del reino del norte, se los lleva cautivo el rey de Asiria. Cuando se lleva cautivo a ciertos individuos, cerca de 27,000, los que se quedaron se mezclaron y empezaron a adorar a otros dioses, inclusive a Baal, a ofrecer sus hijos
al dios Baal. Entonces ahí ya empieza un entendimiento dentro de lo que es la religión, dentro de que es la costumbre, de lo que es la pureza del pueblo de los israelitas, los del reino del sur, los de Jerusalén, ya empezaron a rechazar a los del reino del norte. Entonces ya empezaron a ver con malos ojos a los samaritanos, judíos que ahora estaban mezclados con otra cultura y que se volvieron idólatras. Ya ahí tenemos la base. Por lo tanto, cuando pasa el tiempo del cautiverio por en Babilonia, cerca de 70 años, que Nehemías y Esdras piden permiso y vienen a Jerusalén a reconstruir las murallas de Jerusalén, ya la gente, los samaritanos, ya no son conocidos realmente como los israelitas. Ya se les da un nombre o sobrenombre, los de Samaria, los que se mezclaron con otras religiones, los que se mezclaron con otras creencias. ¿Qué es lo que sucede? Que los samaritanos, cuando ven que ya, vea, ya estoy usando los samaritanos, ya no voy a usar la gente, el nombre, los israelitas que viven en el reino del norte, ya no, ya ahora ya voy a usar el término los samaritanos. Cuando ya hable de los samaritanos, usted ya sabe que me refiero a los que israelitas que vivieron en el reino del norte, que fueron cautivos por el rey Sargón de Asiria. Ellos se mezclaron, los que se quedaron allí, con otras culturas y mezclaron la religión. Ya hay una mezcla. Los de Judea, los de Jerusalén están limpios, por llamarle así. Cuando viene Nehemías y Esdras, ¿qué es lo que sucede? Los samaritanos inmediatamente se ofrecieron para la reconstrucción del templo de Jerusalén. Los judíos, los del reino del sur, los de abajo de Jerusalén, ellos acababan de regresar del exilio babilónico, como les estaba diciendo, pero ellos no aceptaron la oferta. Ellos le dijeron a los samaritanos, muchas gracias, no necesitamos de su ayuda. Recuerde que el judío que viene de Babilonia todavía se conservaban puros. O sea, ellos eran israelitas, todavía ellos adoraban al Dios que los había librado de Egipto. Ellos todavía tenían los escritos y usted lo va a mirar ahí con Esdras, cómo usa la Torá, o sea, el Pentateuco para nosotros. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, y hay algo más que hace Esdras. Empezó a juntar los libros de los profetas que ya existían en el momento. Entonces, ya de ahí Esdras le está dando forma a lo que hoy conocemos como la Biblia hebrea. O sea, ya no solamente es el Pentateuco, sino que ahora ya está añadiendo los libros de los profetas. Entre ellos ya está añadiendo los salmos, todos estos libros, los cantares, lamentaciones, ya él está juntando, está haciendo una recopilación en Jerusalén. Esdras es el primero que junta los libros que después es conocida como la Biblia hebrea o la Tanaj. Ahora el pueblo de los reinos del sur, los de Jerusalén, los judíos, ya tienen la Tanaj, ya tienen en el Antiguo Testamento, ya tienen el Pentateuco y los profetas. Ok, vaya tomando nota de lo que está sucediendo. Ok. Los judíos no solamente construyeron los muros, sino que construyen el templo, lo reconstruyeron el templo. En este momento los samaritanos, al sentirse rechazados y al ser considerados, ellos dicen, nosotros no somos considerados verdaderos israelitas, ni tampoco dicen que somos adoradores del Dios verdadero. Entonces ya los samaritanos se sienten rechazados y los judíos, la tribu de Judá y los que están en Jerusalén, dicen, no queremos saber nada. Entonces los samaritanos se ofrecen
para los ejércitos de Alejandro el Grande, la famosa helenización. Y debido a esta amistad que tiene la gente de Samaria, los del reino del norte, los samaritanos, con el ejército de Alejandro el Grande, Alejandro les dio permiso a los samaritanos para que construyeran su propio templo. Jerusalén ya tiene su templo reconstruido. Los samaritanos no tenían templo y dicen, necesitamos un templo. ¿Y dónde lo construyen? En Gerizim, allá donde Josué y Eleazar pusieron el tabernáculo por primera vez en la tierra prometida. Entonces los samaritanos dijeron, este es el lugar original, no es Jerusalén. En la primera vez que se construyó el tabernáculo, o se puso, debo decir, se puso, no construyó, se puso el tabernáculo en tierra prometida, fue en Silo, muy cerquita del monte Gerizim. Entonces dijeron ellos, nosotros lo vamos a construir, y levantaron el edificio, pero los samaritanos adoraban otros dioses, esos dioses tribales, a Baal. Se cree que también ellos llegaron a ofrecer, los samaritanos, sacrificios al dios de la mitología griega, a Zeus. Entonces, allí hay un problema ya religioso. Los samaritanos tienen su propio templo donde hay una religión ecléctica. ¿Qué quiere decir? Una mezcla. Ellos permiten todo. Los judíos no. Los judíos están dedicando o rededicando el templo exclusivamente para Dios. Por lo tanto, tenemos que darnos cuenta que al edificar los samaritanos el templo allá en el monte Gerizim, ellos tuvieron que cambiar la Torá. Tomen en cuenta esto, la Torá la cambiaron totalmente. Cuando ellos la cambian, empiezan a enseñar. Vean nada más, este es el sacerdote Jafet Jacoén Asher, el cual usted está viendo. Él mismo, él es un sacerdote samaritano contemporáneo, 2022. Y él dice, nuestra Torá, la Torá samaritana, tiene alrededor de 7,000 diferencias, dice casi una por verso, de la versión utilizada por el resto de los judíos. ¿Qué quiere decir? Que desde aquel entonces que se construye el templo en Samaria, ellos toman la Torá, que quiere decir Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, y le hacen modificaciones, pero también al hacerle sus modificaciones, ya no dicen que ya no fue Abraham el que lleva a su hijo a sacrificar o a ofrecérselo a Dios como ese sacrificio del cual se habla el Antiguo Testamento, el Pentateuco, que dice que fue Abraham, ofrecía a Isaac, no fue en el monte Moriah. Ellos afirman que fue en el monte Gerizim. ¿Ok? Entonces ya estamos viendo esas controversias y por lo tanto, dentro de esas controversias, los samaritanos siguen adorando a Dios allá en el monte Gerizim, y fue en el tiempo de los macabeos, por allá en el año 133, 34, por allá, sí, el año 100, cuando este hombre, un sacerdote, un gobernador llamado Juan Hircano de Jerusalén, sube a Gerizim y destruye el templo de los samaritanos. Allí ya empezó más el problema, empezó a acrecentar. Ok, permítame. ¿Qué tenemos aquí? Ya un serio problema, porque también los samaritanos rechazaron los escritos de los salmos, los escritos de los profetas. Ellos solamente se quedaron ¿con qué? Con la Torá, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, pero con 7,000 diferencias de lo que es la Torá de los judíos. Aparte, ellos no aceptaron el resto de los libros que ahora tienen los judíos. ¿Por qué no lo aceptaron? Porque los profetas
hablaban mucho en sus escritos, en sus profecías, hablaban mucho de Jerusalén. Y ellos dijeron, no queremos saber nada de Jerusalén. El lugar santo es la montaña de Gerizim. Es aquí donde se estableció el primer tabernáculo. Es aquí donde tuvimos nuestro templo. Aquí tenemos nuestra Torá. No necesitamos más. Ya se está dando cuenta usted hasta este momento problemas que ellos están teniendo. ¿Qué es lo que hacen? Esto ya lo hablé, de cómo ellos empezaron a consagrar hasta su templo que tienen en Gerizim a Dios Zeus. ¿Qué es lo que ven ya la diferencia? Para ir terminando aquí. Los judíos veían a los samaritanos como los que habían abandonado al Dios de Israel para abrazar los dioses de los griegos. Recuerden, esa mezcla con esas otras culturas. Ellos miraban a los samaritanos como que habían cambiado la Torá y habían rechazado a los profetas. 7,000 diferencias. Entonces los judíos decían, distorsionaron la palabra de Dios. También los judíos vieron que ellos, los samaritanos, no querían someterse al judaísmo que se desarrolló en Babilonia. Ya vienen con mandamientos, con muchas prohibiciones. Ellos no dejaron de seguir practicando esa religión de un solo Dios. Entonces, esto es la forma en que ellos lo ven. Vamos a ver los samaritanos en el tiempo de Jesús. Esto voy rapidito. Cuando los judíos de Galilea iban a Jerusalén, especialmente a las fiestas, tenían ciertamente la costumbre de rodear Samaria, aunque a veces les resultaba inevitable atravesarla porque el rodeo hacía mucho más largo el viaje. Siempre solía haber incidentes y hasta encuentros sangrientos. ¿Qué es? Los judíos de aquí de Galilea, cuando tenían que ir a Jerusalén, ellos en vez de venirse aquí, se tenían que ir por otro lado, rodear para llegar a Jerusalén. Aquí está. Esto es lo que hacen, eso es lo que rodean. Pero quiero decirle, para ir cerrando, que Jesús cambia la historia. Jesús conoce lo que está pasando. Entonces Jesús, en vez de rodear, dice que era necesario pasar por Samaria. Él va para su tierra. Él va para Nazaret, para acá donde él predicaba. Él predicaba en Tiberias, él predicaba en Genezaret, Capernaum, Betsaida. Todo esto era una zona de predicación de Jesús. Pero él se encontraba acá en Jerusalén. Él predicó en Jericó, usted sabe, él llegaba a Betania. Entonces, cuando él va, dice, vea la línea roja, era necesario pasar por Samaria. ¿Qué tenemos aquí para ir cerrando? Jesús cambió todo. Los samaritanos decían, nosotros somos igual que los judíos. Los judíos decían, no son iguales. Entonces, Jesús nos habla de una realidad. Nos habla que no todos los judíos y samaritanos estaban de pleito. Y Jesús, en el tiempo en que él está predicando, en algún momento le llamaron samaritano. Vea, el verso 48 de Juan 8 dice, samaritano endemoniado. ¿No veníamos diciendo que estaba poseído por un demonio? O sea, Jesús le llaman samaritano como una ofensa, porque los samaritanos eran considerados más impuros que un gentil. Vayamos. Jesús va y se detiene en Samaria. Me voy a pasar unos minutitos de esta grabación. Jesús va y se queda en Samaria. Jesús llega a Samaria. Jesús se queda aquí, en esta esquina, en este pedacito. Allí se encuentra el pozo de Jacob. Y Jesús se atreve a decirle a una samaritana, el que beba de esta agua siempre volverá a tener sed. Vea qué atrevido Jesús, porque está tocando casi un lugar santo, el pozo de Jacob. Esa agua era símbolo de vida, pero también Jesús está yendo más allá de la costumbre de un judío, porque ahora está hablando con una mujer samaritana. Y ve usted, esto es donde Jesús rompe con todos los paradigmas, porque creo yo
Si hay alguien más, por favor, y usted me puede ilustrar, dígamelo, por favor, escríbame, por favor, ahí. Pero la primer predicadora que habla de buenas nuevas es una mujer, no es un hombre. Una mujer y no es un hombre. Y Jesús usó a una mujer y le dice, ve y cuéntale a los tuyos, háblale a los tuyos. Y la mujer samaritana ve y habla de que el Mesías ya está en la tierra. Es una mujer y es samaritana. Porque Jesús rompe con todos los paradigmas. No importa cuánta historia hay en el pasado. No importa cuánta historia hay en el pasado de un pleito religioso, de un pleito que tiene que ver con liturgias eclesiásticas, por así llamarle, liturgia de adoración. Jesús rompe con todo esto y se queda con una samaritana y le habla a la samaritana. Y la samaritana va y dice, usted lo puede leer, ya no creen por mi palabra, ahora creen porque te han visto. Jesús va y rompe con esos paradigmas, porque Jesús es el amor, Jesús es la verdad, Jesús es la vida, Jesús es el que cambia todo. En otra ocasión está Santiago y Juan y llega Jesús, usted lo va a ver en Lucas capítulo 9, y no lo reciben en Samaria y dice Santiago y Juan, ¿quieres que oremos y que descienda fuego del cielo y los consuma a todos los samaritanos? Jesús se enojó. Él dijo, yo he venido a salvar, no a perder. Gloria a Dios por lo que Jesús está haciendo ahora. Está cambiando la mentalidad. Ya no está diciendo tenemos que seguir peleando con los samaritanos que se equivocaron y adoraron a otros dioses, que se mezclaron con otras culturas. Ahora Jesús les está diciendo, hay una mujer que va y predica, hay una mujer que va y anuncia, y hay un juicio que de acuerdo a Juan y a Santiago los samaritanos lo merecían, pero Jesús le dice, no, yo he venido para rescatarlo. Jesús está cambiando todo y pone el último clavo al ataúd de esa filosofía. Los samaritanos son peor que los gentiles. Cuando Jesús pone la bondad, la misericordia en el corazón de un samaritano, en la parábola que está en Lucas 10, lo pone al samaritano por encima del sacerdote, por encima del levita. Y le dice, el corazón de un samaritano puede reflejar misericordia y ternura. Jesús ha cambiado todo. Jesús trae el mensaje de liberación. Cuando Felipe llega en ese trabajo misional a predicar el evangelio de Cristo en el pueblo de Samaria, suceden muchos milagros. ¿Todo por qué? Porque los apóstoles siguieron el ejemplo de Jesús. Jesús fue el parteagua para el pueblo judío de decirle, no tienen que estar en contra de los de Samaria, contra de los samaritanos. Hasta ahora hemos visto la obra del Señor. Me he pasado 3 minutos, 4 minutos, solamente para decirle, amados hermanos, la historia de Samaria es gloriosa. Los samaritanos encontraron la gracia a través de la presencia de Jesús aquí en la tierra. Por más que quisieron ellos cambiar la historia y vivir en esa historia, Jesús viene y le dice a los judíos, yo acepto a la gente de Samaria. Y recuerdan ustedes, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Encontramos en las sectas, en los grupos religiosos del tiempo de Jesús, que Jesús nos dice, vayamos por el samaritano, vayamos por aquel que piensa diferente a nosotros, vayamos por aquel que piensa totalmente y adora totalmente diferente a nosotros. ¿Qué te puedo decir? Perdón a los teólogos que saben más que yo, porque soy atrevido, porque me atrevo a hablar de estos temas, mis amados. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Esta es la primera clase de 6, de las cuales estaré hablando de los diferentes grupos que existieron en el tiempo de Jesús. Que mi Dios te bendiga, que Dios te guarde y adelante.
Te espero la próxima semana. Hasta pronto.